Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos nuevamente aquí en este pequeño espacio para preparar nuestro encuentro a través de la palabra y a través de la presencia real de Jesús en la Eucaristía Dominical, en la misa dominical. Estamos en este domingo ya 17 del tiempo ordinario y estamos continuando un conjunto de parábolas. En esta ocasión es el capítulo 13 del versículo 44 al 52, las últimas tres parábolas que Mateo capta y las ordena en ese sentido, que la primera es la del tesoro escondido, la segunda la de la perla encontrada y después la de la red que es lanzada hacia el mar. La semana pasada escuchamos otras tres parábolas y recordemos que antes de todo este conjunto de parábolas que Mateo hace, pues bueno, Jesús viene siendo confrontado, ha enviado a sus discípulos en el capítulo 10, pero el 11 y el 12, ¿verdad? Hay una serie de confrontación y hasta cierto punto una serie de decepción, pudiéramos decirlo, en el lenguaje de Jesús, en cómo las personas reciben el reino. Yo quisiera decir que, recordando una pequeña historia de una rana que vivía toda su vida en un pozo junto con una colonia de ranas. Y allí un día una rana joven, siempre ponemos como los jóvenes como más intrépidos y aventureros, saltó hacia el exterior. Sin embargo, en la colonia eso era prohibidísimo, salir hacia el exterior, y decían las ranas ancianas y ancianos que el exterior era un mundo muy perverso y muy malo, que era mejor permanecer en esa colonia de ranas ahí en el pozo. Bueno, pues esta rana joven saltó, ¿verdad? Y se dio cuenta de los prados, de las flores, de la belleza, de los ríos, del mundo tan grande, y regresó a avisar. Regresó a avisar que salieran de ese gran pozo, que el mundo no era perverso como se había indicado, pero que era muy, muy, muy hermoso. Dicen que las ranas gritaron todas a una sola voz y se taparon los oídos y expulsaron a la rana joven definitivamente de esa colonia. Bien, ¿por qué traigo a colación esta pequeña narración? Porque tal vez la mejor palabra que nos puede ayudar para entender cómo la Biblia mira al ser humano es la palabra adicción. Si ustedes de alguna manera todos somos adictos, esa es la palabra, algunos con algunas adicciones más profundas o más difíciles y otros con adicciones que tal vez hemos domesticado o creemos normal. Los psicólogos dicen que la adicción más profunda es la adicción a la manera de pensar siempre lineal y nunca hay una evolución, siempre pensamos de esa manera, estamos adictos a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia verdad, a nuestra propia justificación de nosotros. Pero, y eso es más difícil de cambiar. De hecho, a veces la religión, que ese es el propósito de renovarnos desde la mente y el corazón, muchas veces incluso a personas súper piadosas, la religión no llega a el fondo. Y eso es lo que llamamos santidad. Cuando viene esta revolución, cuando nuestra fe, cuando nuestro Señor toca profundamente, cuando la Santa Eucaristía toca profundamente y nos renueva de una manera nueva, y se nota en la manera de pensar, de actuar, de sentir. Bien, he hecho toda una introducción muy larga, ¿verdad? Para poder decir que Jesús, yo pudiera decir lo que es esa rana joven, que conoce ese reino, esa realidad nueva, diferente, y que por eso en las parábolas dice, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos se parece a. Es decir, que Él conoce y es una nueva mentalidad, un nuevo corazón, un nuevo sentir. Y pues Pablo continuamente en sus cartas va a decir, hasta formar nuestra mente en Cristo, hasta que no tengamos la mente de Cristo, mirar hacia las cosas de arriba, ¿verdad? Y ese es lo que Jesús trata de expresarnos en estas pequeñas historias, en estas parábolas. Nos quiere hablar y comunicar una nueva realidad, salir de nuestras adicciones, ¿sí? Entonces, bueno, con este frame, con esta manera de pensar, en encuadrar, bueno, vamos a hacer lectura a nuestras parábolas del día de hoy.
Vamos a enseñar la señal de la cruz, sabiendo que este es un momento de estudio, es un momento de oración, pidiéndole a Dios eso, que esa semilla, citando a la parábola de hace 2 semanas, bueno, toque nuestro corazón del Señor, que es abundante en su repartir de sus dones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 13, empezamos en el versículo 44. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Bien, después viene una conclusión en versículo 51. Jesús pregunta, ¿comprendieron esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca sus reservas, lo nuevo y lo viejo. Bien, no hay una mejor manera de acabar un gran conjunto de parábolas con otra parábola que es un poquito difícil de tratar de explicar. Necesitamos a través de esta, para poder masticar esta parábola, necesitamos un contexto un poquito más amplio. Bien, me gusta mucho recordar lo que el doctor Brad Petrie nos recuerda, que las parábolas siempre hay un elemento de sorpresa, siempre hay un elemento de sorpresa, y ahí hay que estar atentos porque parece ser una historia muy cotidiana, una historia que todos reconocemos y de alguna manera dominamos, pero las conclusiones o hay un giro en donde Jesús no continúa el curso normal de esta historia, de esta realidad, sino que hace un giro o hace expresiones sorprendentes. Bien, me gustaría que de alguna manera pudiéramos leer las dos primeras parábolas juntas y de alguna manera comparativamente. ¿Por qué? La tercera de alguna manera nos puede recordar un poquito más la parábola del trigo y la cizaña, que tiene también un poquito la misma conclusión acerca de crecer junto lo bueno y lo malo, el trigo y la cizaña. Aquí los peces, la red agarra bueno y malo y al final de los tiempos enviará a los ángeles para separarlo. ¿Sí? De alguna manera, ese es un paralelo de estas dos parábolas. Y las dos primeras son muy semejantes. En primer lugar, son muy cortas. ¿Sí? Y en esto de lo corto, hay algunos elementos que son comunes y otros elementos que son diferentes. El primer elemento común es, vuelvo a repetir, es lo corto, y lo segundo es la misma reacción. Las personas que se encuentran con aquello, con aquello que les roba el corazón, venden todo, se deshacen de todo y compran, adquieren aquello, ¿verdad? Aquello que llena su corazón. Entonces, como la primera semejanza. Pero al mismo tiempo hay algunas diferencias. La primera es que el del tesoro escondido, ¿verdad? Dice que está trabajando en la tierra, pero no dice parece un hombre y cuando dice que va y compra la tierra, ¿verdad? Que compra el terreno, significa que no es de él, que no está trabajando en su propio terreno, es decir, en su propio terreno, sino que es un empleado que está trabajando en el terreno del dueño. Y otro elemento, no está buscando el tesoro, él está trabajando y se encuentra con el tesoro por casualidad, ¿sí? Se encuentra por el tesoro con casualidad. Entonces eso es un elemento sorpresa y diferente.
Sí, el otro sí está buscando, ¿sí? Es un hombre que se dedica a eso, es un experto y que tiene su propio negocio, ¿sí? Porque él es el que está buscando esas perlas y al encontrarla, sí, también va y vende todo lo que tiene para adquirirlo. Entonces, tenemos partes semejantes, ¿verdad? Lo breve de las parábolas y la acción de las personas, pero tenemos a una persona que es de alguna manera rica y de alguna manera pobre, de alguna manera alguien que busca diligentemente, ¿verdad? Y alguien que se tropieza con el tesoro. Sin embargo, allí están. Entonces, de alguna manera, estas parábolas están dirigidas especialmente, nos hablan de que el reino de los cielos no es patrocinio de nadie, no solamente son para personas que están buscando, que están luchando por el reino de los cielos, sino que Dios es tan generoso que abre su galera y la entrega, y es lo que de alguna manera la carta a la que vamos a leer de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8 ya nos alerta. Es mi cita favorita de las cartas de Pablo, ¿verdad? Es 8:28. Dice: sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. ¿Sí? Ahí encontramos ese Dios generoso que dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y los que justificó también los glorificó. ¿Sí? Esta lectura nos habla de ese Dios que si podemos hablar de predestinación, que es una palabra difícil, podríamos decir que nos predestinó para darnos a su Hijo la abundancia, para darnos el reino de los cielos, y que todo es una ocasión, en todo momento es el Dios. Me gusta mucho como un teólogo le llama el perfecto reciclador, que no hay nada, ni evento, ni situación en la vida que no pueda utilizar Dios para darnos el reino de los cielos. Cuando estaba en el seminario, yo leía mucho, seguía a una pedagoga. De hecho, pues antes de entrar al seminario, yo tenía mi corazón la dirección que yo había encontrado en mi vida era la enseñanza, y quería ser yo maestro de matemáticas. Me gusta mucho la pedagogía. Cuando entré al seminario, continué con algunas lecturas, y una de ellas es una famosa mexicana, Emma Godoy, una gran mujer, y me gustaban mucho sus libros, que hablaba de, precisamente esta mujer, hablaba de las enseñanzas de la vida, ¿sí? Aprender desde la vida. Toda nuestra vida es una escuela. Y recuerdo la ocasión donde ella compartía precisamente una persona que estaba con un cáncer terminal, y que decía esta persona que bendecía y agradecía a Dios por todo lo que esta persona había aprendido a través de esa enfermedad, y que no cambiaba la experiencia a pesar de que iba a morir, que no cambiaba toda su vida por esos momentos de gran aprendizaje, porque, si bien recuerdo, decía, porque aprendí a saber qué es lo esencial de la vida, y aprendí a dirigir todas mis energías a la experiencia de la sabiduría y del amor. Me recuerdo esas palabras, ¿no? Esta señora Emma Godoy, que compartía esta experiencia. Y así es lo que nos está diciendo. Ese reino de los cielos, ¿verdad? No es una enfermedad, no es un accidente, son los talentos concretos, no es el éxito, sino a través de todo eso. Esos son signos que Dios está enviando a nosotros para darnos algo mucho más grande. El Hijo no es en sí una bendición preciosa, por supuesto, la esposa, el esposo, pero eso nos direcciona, es un fin concreto para saltarnos a otro bien mayor. Y eso es lo que nos está aquí diciendo. Entonces, este es el que se tropieza, pero también está para aquellas personas que buscan con intensidad. Y entonces, por ejemplo, recuerdo a San Agustín, que en las Confesiones, que me gusta mucho, las Confesiones se llama su libro, es un libro clásico y fácil de leer. Él dice: tarde te conocí, oh
¿verdad? Oh hermosura, tan antigua y tan nueva, tarde te conocí. Que San Agustín muestra que toda su búsqueda, todo su ser era un continuo estar sufriendo la existencia por no encontrar aquello por lo que él se sabía llamado. Y de repente se encuentra con esa presencia de Dios que tanto buscaba, y esa es su perla. Y Agustín es capaz de vender todo. Ahora, me gustaría reflexionar acerca, entonces tenemos ahí el reino de los cielos, el rico y el pobre, el que busca y el que no busca, pero también en esta venta, quisiera en ese tercer elemento, que esta venta no es quedarnos pobres, no es quedarnos pobres, aunque los giros son un poco interesantes, por ejemplo, que no es que pues, si pudiéramos continuar al pie de la letra y decir, bueno, ya vendiste todo y la perla te va a hacer comer o te va a hacer tener casa, te va a dar de alojamiento, pues por supuesto que no. Vendes todo y ya tienes el terreno, tienes el tesoro, pero ¿dónde vas a meter a tu familia? Etcétera, ¿no? Podemos hacer preguntas más literales que tal vez en este caso no vienen, no son pertinentes, porque la historia es un poquito, habla del reino de los cielos, ¿verdad? Y que se puede entender que esa perla no es la perla y que ese tesoro o ese terreno no es el terreno, sino que es el reino de los cielos. Entonces, por eso a veces pueden un poquito no ser pertinentes esas preguntas al pie de la letra. Pero lo importante es que es una inversión completa, no es como un despilfarro de quedarme pobre, sino es una inversión total. Quisiera de alguna manera leer de una manera rápida la primera lectura para poder concluir de alguna manera esta reflexión de la liturgia de la palabra de este domingo 17, y es el caso de Salomón. Salomón, el hijo de David, dice que el Señor se le apareció a Salomón en un sueño durante la noche. Entonces, lo normal, Salomón sí está durmiendo en la noche. Recordemos que su padre duerme a mediodía y es cuando viene el pecado. Entonces, esta alusión, porque generalmente el sueño tiene que ponernos en la alerta. Generalmente cuando alguien habla de sueño, de dormirse, cuidado, porque es señal de flojera, pereza espiritual o de una falta de alerta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está, parece todo normal y nos dice el lugar en Gabaón. Entonces, Dios se aparece en su sueño en la noche y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú has tratado a tu siervo David, mi padre, con gran fidelidad, porque él caminó en tu presencia con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Tú le has atestiguado esta gran fidelidad dándole un hijo que hoy está sentado en su trono. Entonces él reconoce, aunque este versículo no lo tiene la liturgia, ¿verdad? Porque lee el versículo 5 y se salta al versículo 7, pero creo que es pertinente poder decirlo, que la fidelidad está en que Salomón es el que continúa con el reinado, ¿sí? Podemos mirar que en los escritos anteriores hay esa promesa de que el reino de David permanecerá para siempre. Entonces ahí está, es una fidelidad que puede ser constatada. Entonces viene eso, versículo 7. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho, y no sé valerme por sí mismo. Tu servidor está en medio de un pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido, y Dios le dijo, porque tú has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud. Yo voy a actuar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Esta es la historia, ¿verdad? Después va a decir, y también te doy aquello que no has pedido. ¿Sí? Riquezas, gloria, que
que no habrá nadie como tú entre los reyes durante toda tu vida, y si vas por mis caminos, observando mis preceptos, mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré larga vida. Y versículo 15, que ya no se va a leer en la liturgia, dice, Salomón se despertó y comprendió que había tenido un sueño. ¿Sí? Entonces, bien, en primer lugar apunto a este momento en donde Salomón está durmiendo en la noche, que es normal, pero también habla del sueño. También podemos mirar aquí también una prefiguración de lo que es José, el hijo de David, de la descendencia de David, ¿verdad? Que Dios se le revela con sueños. Dios se le revela con sueños. ¿Se acuerdan que José dicen que es de la descendencia de David, un hijo de David, se podría decir? Y aquí está un hijo de David, Salomón, en una sabiduría. También José, San José, el papá adoptivo de Jesús, también está en situaciones, ¿verdad? En situaciones de juicio y de discernimiento, y es el ángel que se le aparece, es Dios quien le comunica. Si continuamos la lectura, inmediatamente va a tener un caso. Si les invito a leer su Biblia, y va a tener precisamente un caso donde Salomón tendrá que decidir, y con esa decisión asombra a toda la comunidad. Pero hay algo que la liturgia no nos revela y me gustaría que la apuntáramos. Dice así, en el versículo 3 del mismo capítulo, dice, Salomón amaba al Señor y caminaba según sus prescripciones, según las prescripciones de su padre David. Sin embargo, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Eso es lo que dice. Y de ahí viene el sueño. Mucho elemento, muchas cosas, ¿verdad? Para ir concluyendo. Bueno, pues encontramos aquí en esta palabra de Dios que nos habla de ese reino de saber escoger, de saber discernir. Que cuando Salomón se encuentra ante lo más valioso del reino, para continuar un reino perpetuo, no es la riqueza, no las caballerías, no son las grandes conquistas, sino la sabiduría. En las traducciones habla de un corazón sabio, pero en el hebreo la traducción es, Señor, concédeme un corazón que sepa escuchar. Un corazón que sepa escuchar. Un corazón, recuerda, que sepa ver. ¿Sí? Es que muchas veces, como decía de este ejemplo de Emma Godoy, muchas veces estamos en las circunstancias de la vida y estamos totalmente ciegos ante la realidad, lo que es más importante en esta vida, lo que más nos va a redituar una felicidad, lo que más, y nuestro oído está sordo, nuestros ojos no ven. Por eso es la decisión de Salomón es exaltada, y por eso Jesús pone como ejemplo a esta persona que al encontrarse, al tropezarse con el tesoro, va y vende. Es decir, mira lo que hace él. Nos pone el ejemplo de la perla, que la encuentra, va y vende todo. Yo me temo que muchos católicos, muchos que tenemos nuestro amor por Cristo, no nos hemos encontrado cara a cara con Él, no lo hemos descubierto como el mayor bien de todos los bienes, la mayor posibilidad de poder llegar a ser persona y de poder amar. Muchas veces podemos quedarnos solamente con el terreno. Quisiera hacer dos cosas muy sencillas. Una, recordar que así como Salomón tomó esa decisión y pidió con todo su corazón en el sueño, que refleja realmente su inconsciente, también tendremos que estar seguros, o tendremos que estar conscientes de nuestras propias luchas, ¿sí? De quiénes somos, en dónde estamos parados, cuáles son nuestras debilidades, ¿sí? El día en que perdamos que todo lo podemos, o que no tengamos en cuenta nuestras debilidades, ese día es que nos iremos a la ruina, ¿sí? Como después vamos a mirar que Salomón, con toda su sabiduría, va a la ruina, ¿sí? Incluso hereda un reino dividido. Es la primera vez que se divide el reino. Después de este joven que aceptó a Dios, pero lo aceptó, lo amaba, pero también tenía otros amores, no pudo venderlo todo. En este camino es necesario. Yo recuerdo cuando entraba al seminario y me decía, y yo me miraba que eran muchas exigencias, ¿no? Y recuerdo que yo decía a mi director espiritual,
Padre, pero es que como que el Señor nos pide mucho, ¿no? Y él decía de una manera, no, hijo, no te equivoques, el Señor no pide mucho, el Señor te pide todo, el Señor te pide todo, porque te quiere dar todo totalmente nuevo, ¿sí? Estamos en este caminar. Estamos en este caminar, Jesús nos está hablando, está fascinado de ese reino de los cielos, está fascinado de esa nueva experiencia de vida, pero tendremos que autovaciarnos, automorir, automorir para que comience una vida nueva y recordar que a Dios todas las circunstancias de la vida, adversas o gozosas, pueden ser transformadas para que el ser humano pueda abrirse y recibir ese reino de los cielos que tanto está esperando, que tanto nos ha anunciado y que tanto está esperando entregarnos a manos llenas, ¿sí? Ya no tendré tiempo para lo de la red, pero recordando solamente una conclusión que hice también, sobre todo con el trigo y la cizaña, que esa decisión de saber quién es el bueno y el malo no nos pertenece ni a ti ni a mí, ni incluso de las experiencias de la vida. No podemos nosotros decir, esto yo lo quito y esto lo pongo. No, eso crece junto, y es el Señor al final de los tiempos quien hace la purificación. El Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Santa Eucaristía y que esta pequeña lectura pueda ayudarnos a preparar nuestro corazón. Hasta pronto.